Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando sobre la motivación y la emoción. Si te interesa, quédate y empezamos. La emoción y la motivación están estrechamente relacionadas. Cuando alcanzamos un objetivo que deseamos, sentimos alegría y satisfacción. Por el contrario, si no conseguimos la recompensa esperada, sentimos frustración e ira. Debido a la estrecha relación entre emoción y motivación, algunos investigadores de esta última han definido operativamente las emociones como estados suscitados por recompensas o castigos. Una recompensa es cualquier cosa que nos esforzamos por conseguir, un castigo es cualquier cosa que deseamos evitar o eludir, y aparecerán emociones diferentes en función de si recibimos o evitamos la recompensa o el castigo. Por ejemplo, evitar un castigo suscita alivio, recibir una recompensa proporciona placer, recibir un castigo suscita aprensión y no conseguir una recompensa provoca frustración. Además, algunos investigadores diferencian distintos sistemas motivacionales asociados a emociones específicas. En el caso de Panksepp y Viven, nos hablan de varios sistemas primarios asociados al efecto positivo, como el sistema de la búsqueda, el sistema del deseo o el sistema del juego, y de otros sistemas asociados a emociones negativas, como el sistema de pánico. En este video vamos a explorar detalladamente esta relación entre emoción y motivación. En la relación entre motivación y emoción. Ya en el video que hablábamos acerca de las emociones, habíamos definido la emoción como una experiencia multidimensional que se caracteriza por distintos niveles de activación y de placer desagrado y que está asociada a experiencias subjetivas, experiencias somáticas y tendencias motivacionales, entre otros factores. Por lo tanto, la motivación forma parte de la definición de emoción. Lo que sucede es que las tendencias motivacionales son más obvias en algunas emociones que en otras. La emoción y la motivación se asocian de un modo más evidente en los trastornos del estado del ánimo, sobre todo en la depresión y en las adicciones, como el trastorno por abuso de sustancias, la ludopatía o los trastornos de la alimentación. La motivación puede ser intrínseca o extrínseca y suele definirse como el impulso de actuar de un modo concreto para avanzar hacia una dirección específica y alcanzar un objetivo determinado. La motivación intrínseca se refiere a la motivación impulsada por el interés y el placer que la persona siente por el mero hecho de realizar la actividad, mientras que la motivación extrínseca depende del deseo de lograr una recompensa externa o de evitar un castigo. La consecución de un objetivo se asocia al afecto positivo y la no consecución del mismo al efecto negativo. Por lo tanto, entre motivación y el afecto hay una relación causal. Además, la emoción puede afectar a la motivación. Por ejemplo, un estudio prospectivo concluyó que las habilidades de regulación emocional pretratamiento precedían al consumo de alcohol durante el tratamiento psicológico para el problema de consumo y que las habilidades de regulación emocional post-tratamiento precedían el consumo de alcohol durante el seguimiento. El estudio también demostró que lo que predice el consumo de alcohol posterior es la capacidad de tolerar el afecto negativo. En el caso de los trastornos de alimentación, la omnipresente presión sociocultural para estar delgados conduce a extremos en la insatisfacción con el propio cuerpo, en la internalización del ideal de delgadez promovido por los medios de comunicación y en las dietas. Todos ellos son factores de riesgo para las conductas bulímicas y de atracones. Por otro lado, el sobrepeso también conlleva riesgos. La terapia cognitivo-conductual, que en la actualidad se considera una opción de tratamiento de primera línea, aborda algunos de estos factores como la restricción de la ingesta y la preocupación externa por el peso y la forma. También se ha reconocido la importancia de la afectividad negativa como factor de riesgo por sí misma. En concreto, el modelo del proceso dual de la ingesta excesiva es una teoría popular de los trastornos de alimentación. Este modelo asume que el afecto negativo y la restricción de la ingesta median la relación entre la insatisfacción con el cuerpo y la ingesta excesiva. En concreto, el modelo del proceso dual propone que la restricción de la ingesta y el efecto negativo son mecanismos finales por los que las presiones socioculturales para estar delgado, expresarse en las familias, los iguales y los medios de comunicación, llevan a la insatisfacción con el propio cuerpo, y esto a su vez fomenta el desarrollo de conductas problemáticas relacionadas con la comida, con la bulimia o con los atracones. El primer proceso que conlleva los atracones es la restricción de la ingesta. El segundo es la influencia de la ingesta sobre el afecto negativo, como la depresión. La restricción de la ingesta se ha asociado a la bulimia nerviosa. La restricción de la ingesta es uno de los criterios diagnósticos para el trastorno de la alimentación,
junto a la preocupación por el peso y la preocupación por la comida. El afecto negativo asociado a la ingesta es otro criterio diagnóstico para los trastornos de alimentación. El modelo asume que las personas con bulimia usan los atracones y los vómitos para regular los estados de ánimos negativos. Este modelo coincide con conclusiones que demuestran que los pacientes con bulimia que habían limitado su ingesta respondieron significativamente al tratamiento cognitivo-conductual que los clasificados con un trastorno mixto de restricción-depresión. Una versión ampliada del modelo del proceso dual propone que la relación entre el afecto negativo y la ingesta excesiva no es directa, sino indirecta, como consecuencia de un déficit de conciencia interoceptiva y de una ingesta emocional. En concreto, este modelo asume que la relación entre la satisfacción con el propio cuerpo y la ingesta excesiva se explica porque el afecto negativo, consecuencia de la insatisfacción con el propio cuerpo, tiene que ver con una conciencia reducida de las emociones personales y con el hecho de comer mientras se gestiona el afecto negativo, lo que a su vez se asocia con la ingesta excesiva. Las investigaciones publicadas proporcionan apoyo empírico a la conclusión de que los factores socioculturales son factores de riesgo importantes y de que el afecto negativo predice el mantenimiento de la patología de la alimentación. Los déficits en habilidades de regulación emocional son otro factor de riesgo claro para el mantenimiento de problemas del estado de ánimo y la ansiedad. En concreto, parece que las habilidades de regulación emocional predicen negativa y unidireccionalmente, y más que los afectos de la gravedad, de la depresión y la ansiedad iniciales, la severidad de síntomas subsiguientes en un periodo de 5 años. La aceptación, la tolerancia y la voluntad de confrontar las emociones tenían los mayores efectos predictivos para los síntomas de ansiedad, mientras que el déficit de cualquier habilidad predecía síntomas de depresión. La mejora de los déficits también reduce el malestar emocional, como se constató en un estudio prospectivo y controlado y aleatorizado. El estudio asignó un grupo numeroso de pacientes hospitalizados que cumplían los criterios de depresión mayor, o bien una terapia cognitivo-conductual rutinaria, o bien una terapia cognitivo-conductual enriquecida con formación en regulación emocional. Los resultados demostraron que la reducción de la depresión fue significativamente mayor en los pacientes que habían recibido el tratamiento con la formación en habilidades de regulación emocional que en el otro grupo, y el grupo que recibió la formación también presentó una mayor reducción del afecto negativo y un mayor aumento del bienestar y de habilidades de regulación emocional, especialmente relevantes para la salud mental. La conducta motivada. La conducta motivada está orientada o bien a conseguir recompensas y placer o bien a evitar castigo y la tristeza. Los primeros conductistas relacionaron directamente el afecto y la conducta motivada asumiendo que la reducción del impulso es el mecanismo de recompensa principal. Por ejemplo, el agua funciona como recompensa porque reduce el impulso de beber cuando tenemos sed, y la comida funciona como recompensa porque reduce el impulso de comer cuando tenemos hambre. Teóricos de la motivación posteriores rechazaron la idea de que la recompensa es la consecuencia de la reducción del impulso. Por el contrario, asumieron que la recompensa hedónica es independiente de la reducción del impulso y que lo que motiva a los organismos es la expectativa de un incentivo, no la reducción de un impulso. En otras palabras, la conducta motivada es una función no solo de un déficit fisiológico, sino también de la asociación aprendida entre estímulo y su valor hedónico, o sea, de placer. Algunos casos serían las bebidas refrescantes, la comida sabrosa, las parejas sexuales atractivas y las drogas adictivas. Son incentivos hedónicos no solo porque satisfacen impulsos biológicos, sino porque también hemos aprendido a asociar esos estímulos con experiencias gratificantes. Por lo tanto, las imágenes, olores, sensaciones y otras señales asociadas y predictivas provocan que la persona anticipe la recompensa y de ese modo aumentan la probabilidad de que el presente conductas motivadas. Por lo tanto, no es necesario que los déficits fisiológicos motiven directamente la conducta. Algunas recompensas compartidas por casi todos los animales y los seres humanos incluyen la comida y el agua en el caso de la motivación del hambre y la sed, y el organismo en el caso de la motivación sexual. Los organismos y los animales que establecen jerarquías sociales perciben la cercanía social debido a la motivación de la filiación. Ocupar un nivel elevado en la jerarquía social debido a la motivación de dominación se percibe como una recompensa. Además, las experiencias de aprendizaje debido a la motivación de logro, las relaciones con otros individuos debido a la motivación de la intimidad y ejercer un impacto sobre los demás debido a la motivación de poder son una recompensa para seres humanos y para algunos animales. La necesidad
guía muchas motivaciones, mientras que otras están dirigidas sobre todo por un incentivo o por una combinación de ambas cosas. Por ejemplo, un periodo de escasez de comida reduce el nivel de glucosa en sangre y da lugar a la experiencia subjetiva de hambre, lo que resulta en una potente motivación provocada por la necesidad. Por el contrario, el postre de chocolate después de una comida de 5 platos tiene mucho más que ver con un incentivo que con la necesidad. Muchas otras conductas sociales son complejas, como hacer una propuesta de matrimonio. Están relacionadas probablemente con varias motivaciones, tanto provocadas por la necesidad como por los incentivos, desde la motivación sexual a la de filiación social o la intimidad, y tal como hemos explicado antes, las emociones se definen en parte por las tendencias motivacionales. Por tanto, aclarar el impulso motivacional de una conducta puede aclarar la experiencia emocional del paciente. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Terapeuta, ayúdame a entender por qué bebes. ¿Por qué te gusta tanto beber? David, bueno, hace que me sienta bien y forma parte de mi vida. Es lo que hago con John y Chuck para relajarnos un poco después de una larga jornada laboral. Terapeuta, así que bebes para relajarte y para estar con John y Chuck. ¿Es eso, David? Sí. Terapeuta, entonces, beber juntos desempeña una función importante en tu amistad con John y Chuck, ¿correcto, David? Sí. Supongo, terapeuta. ¿Crees o qué crees que sucedería si no bebieras cuando sales con Chucky y John? David, sería muy raro y probablemente no disfrutaría tanto. Creo que sentiría que no pertenezco al grupo y es posible que se preguntaran qué me pasa. Terapeuta, ¿qué harías si no salieras a ver con John y Chuck? David, no sé, quedarme en casa y ver la tele quizás. Terapeuta, y eso no suena demasiado bien. David, no, sería bastante deprimente. ¿Por qué sería deprimente? Porque echaría de menos a mis amigos. Así que por un lado ver te ayuda a estar con tus amigos, por el otro también te tiene consecuencias negativas, ¿o no? Sí, me ha causado problemas. Te ha causado problemas con tu pareja y con tu jefe. Además te han retirado el carnet por haber conducido ebrio. Sí. ¿Cómo te sentiste cuando te retiraron el carnet de conducir? Nada bien. ¿Y cómo te sentís después de discutir con tu pareja y con tu jefe? Muy deprimido. Parece entonces que beber tiene consecuencias positivas y negativas. Te ayuda a pasar un buen rato después del trabajo con John y con Chuck, pero también te ha provocado problemas graves en tu vida personal y profesional. Has tenido incluso problemas con la ley. ¿Lo he entendido bien? Sí. Quizás hay un modo de satisfacer tus necesidades sociales y al mismo tiempo evitar las consecuencias negativas de beber. ¿Te parece que hagamos una lluvia de ideas de algunas posibilidades? David bebe alcohol para satisfacer su motivación de filiación social y también para aliviar la depresión y el estrés. Al mismo tiempo, beber perjudica su rendimiento en el trabajo y la relación con su pareja. Por lo tanto, un tratamiento efectivo tendrá que abordar estas motivaciones que están directamente relacionadas con su depresión. Motivación de aproximación y motivación de evitación. La aproximación a un estado u objeto deseable se asocia al afecto positivo, y evitar o escapar de un objeto o situación no deseable reduce el efecto negativo. Las dificultades para evitar objetos y situaciones que no deseamos y para alcanzar lo que sí deseamos pueden desembocar en depresión, frustración e ira. Esta información parece ser cierta para todos los organismos y es especialmente verdad para los seres humanos, por su capacidad para anticipar y predecir acontecimientos futuros. Experimentamos afecto positivo cuando anticipamos acontecimientos futuros agradables y experimentamos el afecto negativo cuando esperamos que sean desagradables. Por lo tanto, la decisión de emprender una conducta concreta depende en gran medida de la expectativa que tengamos acerca de lo agradable o de lo desagradable de la experiencia. La evitación puede ser activa o pasiva. En el caso de la evitación activa, el organismo escapa activamente del estado u objeto no deseado. En el caso de la evitación pasiva, la conducta se inhibe para evitar el objeto o estado no deseado. Podríamos entender la evitación activa como una forma de motivación de aproximación hacia la seguridad. Por ejemplo, en el clásico estudio de Solomon y Wayne, los perros aprendieron rápidamente a saltar del recinto A al recinto B en cuanto haber recibido un estímulo, como una luz que señalaba una descarga eléctrica inminente en el suelo del recinto A. La mayoría de los perros no solo aprendieron a evitar la descarga saltando del recinto A al B al cabo de pocos ensayos, sino que la conducta perduró incluso cuando se dejó de aplicar la descarga después de la luz. Y además los perros dejaron de demostrar miedo cuando aprendieron a evitar la descarga, lo que sugiere que el salto no solo estaba motivado por la evitación activa, sino también por la aproximación a la seguridad, sobre todo después de los primeros ensayos. Este experimento ilustra que el efecto y el afecto y la emoción están directamente relacionados. Un mismo acontecimiento o situación se experimentará de forma muy distinta en función de la tendencia motivacional de la persona.
Por lo tanto, alguien muy orientado a la evitación experimentará el rechazo o la crítica de un modo distinto, por ejemplo, con mayor intensidad y durante más tiempo, que alguien orientado a la aproximación. Los pacientes pueden mejorar la comprensión de su experiencia emocional si toman conciencia de las tendencias motivacionales que podrían estar asociadas a sus emociones. La motivación de aproximación está estrechamente relacionada con los estados afectivos positivos. Sin embargo, la aproximación no siempre se asocia a una recompensa externa y es posible que llegue a experimentarse como un estado negativo. La ira, por ejemplo. El sistema de búsqueda de Panksepp y Biden se asocia a la motivación de aproximación, pero no solo responde a los incentivos positivos, puesto que también se activa cuando las personas y los animales buscan y encuentran una solución a un problema o dificultad. La satisfacción de haber encontrado una solución en una situación gratificante y placentera por sí misma. Además del sistema de búsqueda, Panksepp y Biden identificaron varios sistemas que forman parte de los circuitos emocionales afectivos de los cerebros de los mamíferos. Son los sistemas de miedo y ansiedad, el sistema de furia e ira, el sistema de deseo sexual, el sistema cuidado crianza materna, el sistema pánico y dolor por separación y el sistema por jugar a lo bruto por el vehículo social físico. Todos estos sistemas están programados biológicamente y son sistemas evolutivamente antiguos asociados a emociones primitivas. Por ejemplo, el sistema de miedo-ansiedad permite que el organismo se retire, se esconda o huya. El sistema de pánico-dolor se concibe como dolor psicológico y también se le considera el sustrato de la depresión. El sistema de furia y ira se activa durante los actos de agresión. El sistema de deseo sexual se activa durante los actos sexuales. El sistema de creencia se activa cuando se crean los hijos. Y el sistema de juego no solo se activa cuando jugamos con los hijos, sino que es la base del aprendizaje y la enseñanza de habilidades sociales. Los distintos sistemas pueden activarse al mismo tiempo y trabajar sinérgicamente. Así se cree que el sistema de pánico junto al de crianza lleva al vehículo y el apego social. Otras teorías asocian la motivación con el aspecto positivo. La influyente teoría del proceso oponente afirma que todos los estímulos hedónicos, que son lo bastante potentes y que perduran el tiempo suficiente, activan no una sino dos respuestas. Primero la respuesta hedónica directa, proceso A, y luego un proceso oponente que es el opuesto a esa respuesta, el proceso B. El segundo proceso tiene una valencia opuesta a la de la primera respuesta. Podemos decir entonces que si la respuesta hedónica inicial es agradable, la respuesta oponente será desagradable. Se asume que el cerebro genera de forma activa el proceso oponente en respuesta a todas las reacciones afectivas para restaurar la homeostasis y mantener un equilibrio afectivo neutro. La teoría, inspirada en la teoría del proceso oponente sensorial de la visión cromática, ha sido especialmente influyente para explicar los estados efectivos en la adicción a sustancias, porque afirma que el efecto inicialmente reforzante de la droga activa el proceso A inicial, que lleva al estado efecto positivo A. Entonces el proceso A desencadena la activación del proceso oponente B, con valencia negativa. Como resultado del uso repetido de las sustancias, aparece la tolerancia a la misma y el estado B de valencia negativa en lugar de A con valencia positiva acaba siendo más intenso y duradero. Durante el síndrome de abstinencia, los efectos del estado B superan a los del estado A. El mismo principio se cumple si el estado A tiene valencia negativa, como en el caso de dolor a las carreras de larga distancia que conduce a un subidón del corredor con valencia positiva. Querer no es lo mismo que gustar. El estado de motivación generado por el afecto positivo puede diferenciarse en querer y gustar. Querer algo no es lo mismo que nos guste algo, aunque ambos son estados dependientes de la recompensa. Querer está orientado a la recompensa y es anticipatorio. Gustar supone saborear y es consumatorio. Querer algo y la motivación de aproximación parecen estar íntimamente relacionados con la curiosidad. Además, con la apertura, el optimismo, relaciones interpersonales más sólidas y menos agresividad. En otras palabras, si me apetece chocolate, estoy en un estado de querer, pero objetivo, que me lleva a buscar chocolate. Una vez que lo encuentro en un armario de la cocina y lo empiezo a comer, paso al estado de gustar, posobjetivo. La motivación de aproximación, o sea, querer, suele estrechar el foco atencional de la persona. ¿Dónde está el chocolate, por ejemplo? Y parece estar asociado a distintos circuitos neuronales. En situaciones normales, adquirir lo que se desea hace que nos sintamos bien. Sin embargo, en el caso de la adicción, los sistemas de gustar y querer pueden desconectarse y hacer que la persona quiera cosas que ya no proporcionan placer, lo que a su vez lleva a conductas compulsivas como el juego, la bebida y los atracones. En la práctica, ¿cómo lo vemos? Bueno, terapeuta, háblame del fin de semana pasado. David, el sábado acabé totalmente borracho y me pasé casi todo el domingo en la cama, con una resaca terrible.
Terapeuta, ¿te gustó el tiempo que pasaste en cama el domingo? David, claro que no, me encontraba fatal y mi pareja estaba enfadadísima, porque no pudimos hacer nada juntos. Terapeuta, esto sucedió también hace unas semanas, ¿verdad? David, sí, hace 2 semanas y muchas otras veces antes. Terapeuta, así que, en algún momento del sábado, mientras bebías, sabías que el domingo lo pagarías. David, sí, terapeuta. Entonces, ¿por qué lo hiciste? David, no lo sé, supongo que necesito hacerlo. Terapeuta, ¿crees que necesitas beber? David, no lo sé, en parte es porque es una cosa social. Terapeuta, entonces, necesitas hacerlo y querés hacerlo, pero no te gusta hacerlo. ¿Lo entendí bien? Sí, suena raro, pero sí. Terapeuta, por desgracia, no es raro en personas que tienen problemas de adicción. Al principio beber es divertido y querés hacerlo, porque te gusta. Sin embargo, al pasar un tiempo, el gustar ya no tiene nada que ver con el querer. Por ejemplo, las personas que ven mucho en el trabajo y quizás incluso también por la mañana no les gusta hacerlo. De hecho, a algunas les desagrada mucho y se sienten muy culpables y avergonzadas por hacerlo. Sin embargo, se sienten impulsadas a hacerlo porque lo necesitan. El querer se separa del gustar, aparece la tolerancia y el problema de uso de sustancias se convierte en una dependencia. Quizás no hayas llegado aún a esa fase, pero llegarás a no ser que hagas algo al respecto. Activación conductual. Muchos problemas emocionales se asocian a la inactivación y a conductas de evitación. Como resultado, la persona carece de refuerzos y de placer, lo que inclina la balanza hacia el afecto negativo y menos efecto y afecto positivo. La activación conductual es un método bastante sencillo pero extraordinariamente efectivo para elevar el nivel de la energía de la persona y aumentar la cantidad de acontecimientos positivos en su vida, lo cual ocasiona un aumento del afecto positivo y la reducción del negativo. El primer paso en la activación conductual consiste en pedir al paciente que lleve un diario de la actividad durante la semana, en su forma más sencilla. El diario incluye día y la hora, la ubicación y una puntuación de lo agradable que ha resultado de la actividad en una escala de 0, agradable, a 100, muy agradable. El siguiente paso es que el terapeuta y el paciente exploren los motivos por los que unas actividades son agradables y otras desagradables. El objetivo es reforzar y aumentar la cantidad de actividades agradables y reducir las desagradables y los periodos de inactividad durante la semana normal. Además, es deseable instaurar rutinas en la vida cotidiana del paciente y aplicar horarios de comida y de sueño regulares. Los diarios de actividad pueden ayudar a responder preguntas importantes como ¿hasta qué punto el paciente está retirado y aislado de las actividades diarias normales? ¿Hay suficientes oportunidades para experimentar situaciones agradables? ¿Hasta qué punto está alterada la rutina diaria del paciente como consecuencia de sus problemas emocionales? ¿Tiene el paciente la motivación y los recursos necesarios para aplicar estrategias conductuales? En el siguiente paso, el terapeuta puede pedirle al paciente que elabore una lista de actividades o tareas agradables. Lo que aparezca en esta lista dependerá de los gustos, aficiones y preferencias del paciente. Algunos ejemplos pueden ser leer novelas y poesías, salir a pasear, jugar a las cartas con amigos o ver películas de estreno. Alentar al paciente a pensar en actividades agradables y al incluirlas en su vida diaria puede ejercer un efecto drástico sobre su bienestar. Las actividades agradables tienden a ser autorreforzantes. El ciclo vicioso de inactividad, aislamiento social y afecto negativo puede romperse si se ayuda de forma creativa al paciente a introducir actividades agradables de forma gradual y constante. La inactividad conductual y el afecto negativo se refuerzan mutuamente, pero la activación conductual y el afecto positivo también. Estas actividades deben introducirse gradualmente en las tareas que se encomiendan al paciente. Una rutina regular de alimentación y de sueño, además de una rutina de ejercicios cardiovascular, caminar a paso vivo, correr mínimo de 2 veces a la semana durante media hora cada vez, deberían ser parte esencial de su nueva cotidianidad. Para terminar con este video vamos a hacer un repaso de este capítulo y de sus puntos más importantes. Lo primero, la motivación está íntimamente relacionada con el afecto y las emociones. Las conductas motivadas o bien orientadas a la aproximación con el objetivo de alcanzar una recompensa y placer, o bien están orientadas a la evitación con el objetivo de evitar castigo y malestar. La conducta motivada es más que una función de déficit fisiológicos, también es el resultado de asociaciones aprendidas entre el objetivo y la experiencia hedónica de dicho objetivo. Para poder identificar las tendencias motivacionales asociadas, se puede pedir a los pacientes que registren sus motivaciones orientadas a la aproximación y a la evitación en relación con estados emocionales específicos. La motivación a la evitación puede ser activa o pasiva. La evitación activa supone escapar activamente del estado u objeto no deseado.
La evitación pasiva supone inhibir la conducta para activar el objeto o estado no deseado. La motivación es la aproximación y puede incluir sistemas consumatorios, gustar o de búsqueda de objetivos, querer. Las emociones se asocian con la tendencia general a implicarse, a acercarse a una situación u objeto o bien de evitar desvincularse de una situación u objeto.